Bien, continuando con más informaciones, como decíamos recién en los avances, vamos a poder charlar, hablar de la parte jurídica, legal, cuáles son los caminos a recorrer cuando uno comienza algún reclamo ante servicios públicos, ¿no? Caso específico, lo que está sucediendo aquí en la ciudad de Roldán con la EPE y que lo hemos visto también en muchas comunidades, tal vez por mal servicio, por un corte de mucho tiempo, por cortes que no fueron avisados previamente o ruptura. Entonces esto muchas veces enoja fuertemente a los vecinos, como ha ocurrido aquí en la ciudad de Roldán, donde están pidiendo a las autoridades. Nosotros ante esto hemos solicitado la presencia de quien también ha estado frente a la Defensoría del Pueblo en FUNE, procurador, el doctor José Luis Alonso. José Luis, un gusto recibirte y ayudarnos un poco a entender, te digo, cuáles son los mecanismos que yo como ciudadano tengo para poder transitar y utilizar reclamos, por ejemplo, que tienen que ver con la EPE, como contábamos de Roldán. ¿Qué tal, José? Bienvenido. Hola Mario, buenos días. Bueno, es una problemática muy repetida, muy repetitiva, digamos, con algunos organismos, por cuanto específicamente del que nos ocupa y que estamos viendo el reclamo de la ciudadanía de Roldán, la EPE no tiene un órgano de control, es decir, un ente como tiene Aguas Santafesinas, que tiene el ENRES, que es el órgano de control a la prestación que hace del servicio. El órgano de control del Estado provincial y sus organismos es la Defensoría del Pueblo. Bien. Ahora bien, vamos a suponer de que la EPE, dentro de los mecanismos que la EPE misma ha fijado, por cuanto también tiene su propio reglamento, Claro. tiene una oficina virtual. Una oficina virtual en la cual el usuario puede entrar a una página, en esa página vuelca su reclamo, también tiene un teléfono, un 0800, pero todo eso nosotros aconsejamos, particularmente Sí. quienes habla aconseja cuando llega algún ciudadano con una problemática específica y que es de la EPE, es que haga una nota con copia y la Bien. ingrese en alguna de las oficinas que la EPE tiene en cada localidad. Si en esa localidad la oficina está cerrada por el motivo que sea, no la tienen, está la casa central de la EPE. Ahora bien, es necesario que ese reclamo sea específico, sea determinado y sea con copia. Ujú. Quien va a recibir al usuario tiene la obligación de recibir esa nota con duplicado y firmar que ha recibido el original. Obviamente la nota tiene que ir dirigida al directorio de la EPE. Claro, claro. Eso por un lado, eso es básico. Sí. Ahora tenemos también que dentro de su propio reglamento, la EPE, frente a la contingencia de que haya un reclamo por daños que se hayan producido dentro de la prestación y que afecte algún artefacto, bueno, también se va a poder ingresar a la página virtual y ahí sí hay un formulario con unas especificaciones que el usuario lo puede tener. Esto es por un lado. Sí. Ahora, agotada esa vía de reclamo, cuando la EPE no contesta o contesta tarde o no le da una solución, el usuario puede concurrir a la Defensoría del Pueblo, que es Bien. el órgano de control justamente de este organismo. En la Defensoría del Pueblo va a ser atendido por personal idóneo y ahí sí se va a abrir un expediente en el cual, mediante un oficio específico, que es lo que determina la ley, se le va al ciudadano a facilitar su reclamo frente al organismo. Eso es básicamente lo que Ujú, ocurre. ujú. Ahora, más allá de eso, yo he visto en los reclamos de los ciudadanos, específicamente estamos hablando de Roldán, he visto a concejales, he visto a personas que pertenecen al Ejecutivo. Bueno, aquí sí se ha planteado una instalación de un barrio privado o se han ampliado o se han efectuado loteos. Obviamente existe un estudio de prefactibilidad. Ese estudio de prefactibilidad viene del Ejecutivo, viene del Consejo. Es decir, acá hay una maraña de intereses creados que uno se Ajá. echa la culpa con el otro. Es Claro. decir, y en el medio queda el ciudadano. Ujú. Nosotros,
Estamos para que el ciudadano tenga facilitado su reclamo. Eso es básicamente lo que el ciudadano tiene su derecho a hacer. Bien. Y José Luis, yo noto acá que hay un reclamo masivo también de ciudadanos, ¿no? Es decir, los ciudadanos se han pronunciado y elevado este petitorio para que sean escuchados. Digo, hay un tiempo perentorio para que la institución involucrada pueda contestar eso. En todo reclamo se debería fijar un tiempo prudencial. Bien. Ese tiempo prudencial normalmente cuando, esto lo hago ya en el ámbito profesional, poner 48, 72 horas, en los cuales por lo menos el organismo se debe interesar y ocupar del tema. Sí. A lo mejor la solución va a demorar más, pero ¿qué pasa? Si el organismo no responde, ahí sí, frente a la negativa del organismo, se abre la instancia para que la Defensoría del Pueblo pueda enviar los oficios de ley para intimar al organismo a que cumpla con la prestación. Bien. ¿Y se puede llegar, digo, en algún momento a algún tipo de situación de litigio, digo, en reclamo de eso? Claro, como todo ámbito administrativo, cuando se agota la vía administrativa, es lo que llamamos nosotros en el derecho, que ya la vía administrativa no da como para solucionar amistosamente el litigio o que ambas partes, uno como prestador y el otro como usuario, por supuesto, está judicializar el tema. Claro. Es decir, llevar a la justicia y que resuelva un tribunal al respecto. El usuario también tiene, ya sea en forma individual o colectiva, la opción de judicializar el tema. Bien, por último, con este tema, José Luis, digo, la mirada que nosotros tenemos para Roldán, lo miramos como periodista también analizando, digo, tiene que ver con la inversión que haga la EPE acá en Roldán para atraer más energía, pasa por ahí, y está en mano, digo, de esa inversión que surja de la empresa propia, ¿no? Por supuesto, es decir, recordemos siempre de que todos los gobiernos se basan en el presupuesto que anualmente se presenta y que es aprobado o no, pero si no se utiliza el anterior en las legislaturas. En base a ese presupuesto y en base al cálculo de inversiones que la empresa hace como órgano, es el cumplimiento que debe dar la empresa. Ahora, si hay un desfasaje ahí, bueno, ya la justicia tiene que determinar, ya estamos hablando de impericia o una falta de prestación dentro de los canales orgánicos y normales que se habían prometido. Siempre tenemos que tener de que hay un plan previo a la prestación de servicio y en determinada zona. Esos son los estudios de factibilidad. Perfecto. José Luis, y uno cortito también, te saco un poquito de la EPE, pero nos llegó recién también algo similar, pero que tiene que ver con salud. Los vecinos también plantean y piden una guardia pediátrica al efector público, que depende también de la provincia y una injerencia también del SAMCO, algo que aporta el municipio, los vecinos, digo, ¿cómo se define esto con una guardia pediátrica? ¿Tiene que ser la provincia, la doctora Sonia Martorano, que determine una guardia para Roldán? ¿Es el intendente, es el SAMCO local, la directora local del nosocomio? Claro, tenemos que separar el prestador. Si el prestador es del ámbito municipal, es neta y pura responsabilidad del Ejecutivo Municipal. Ajá, bien. El prestador es provincial, como el caso de que vos me mencionás el SAMCO, que el SAMCO sí es provincial, es responsabilidad del Ministerio de Salud de la provincia. Bien. Ahora, todos esos pedidos sí podemos involucrar al Ejecutivo, también podemos involucrar a los representantes del pueblo, que es el Consejo. Ellos pueden peticionar frente a las autoridades provinciales, gestionar frente a esas autoridades y llevar la voz viva de los habitantes de la zona que están exigiendo. Ya no es un pedido, ya es una exigencia que está haciendo el ciudadano para una prestación determinada. Obviamente, la decisión burocrática depende del Ministerio de Salud de la provincia, en este caso el SAMCO, ¿no? Para el SAMCO específicamente. Perfecto. José Luis, agradecerte como siempre. ¿Quedó algo que podamos aportar en estos dos tópicos? Sí, estábamos hablando de EPE específico. No nos olvidemos también que está ASA. ASA sí tiene
tiene un ente regulador, que es el ENRES. Gas Litoral también tiene un ente regulador. Es ahí donde el vecino puede hacer su reclamo. Lo que sí le aconsejamos siempre al vecino, que no se deje avasallar como usuario, que pida el libro de quejas, que lo vuelque al libro de quejas. Ahí en el libro de quejas es una herramienta que tiene en forma inmediata al vecino. Que no dejen de utilizar sus derechos, que no los dejen de utilizar. Perfecto. José Luis, agradecerte nuevamente, bien claro siempre con los conceptos y ayudarnos por lo menos para poder destrabar o desandar y tener un poco más de información desde lo jurídico. Gracias por el aporte. Bueno, Mario, hasta luego. Bien, ahí lo teníamos entonces al doctor José Luis Alonso contando un poco, creo que era perenne compartir con él es defensor del pueblo, obviamente conoce bien cuáles son los caminos legales para poder realizar un reclamo personal ante las instituciones públicas, privadas también, como lo marcaba, y básicamente como se ha dado aquí en la ciudad de Roldán con el tema de la EPE, que se viene dando fuertemente, y bueno, cuáles son todos los mecanismos y los derechos que cada uno de los ciudadanos tenemos para elevar estos petitorios que deben ser atendidos sí o sí. La palabra del defensor procurador José Luis Alonso.